El misterio más reciente, ¿por qué Donald Trump tuvo que ser sacado o escondido dentro de un camión utilizado para llevar comida a los aviones? ¿Por qué el servicio secreto necesitó hacer creer que Donald Trump viajaba en el Air Force One cuando en realidad estaba volando secretamente en otro avión? Y sobre todo, ¿por qué estamos descubriendo todo esto más de un mes después? Porque esto ocurrió el 8 de julio en Turquía. Ese día vimos a Donald Trump subir tranquilamente al Air Force One, lo vimos saludar, lo vimos entrar y pensamos que ahí terminaba toda esta historia, pero no. Ahora sabemos que mientras las cámaras estaban mirando esa puerta, por el otro lado del avión estaba ocurriendo una operación secreta para sacar al presidente de allí. Escuchen con atención lo que dijo Kaitlan Collins anoche en CNN. Empezamos con noticias de última hora y un informe impactante sobre un elaborado plan para ocultar el avión secreto que el presidente Trump usó para salir de Turquía el mes pasado. El Washington Post informa esto esta noche. Una amenaza de asesinato iraní contra el presidente Trump provocó una operación extraordinaria en la que voló en secreto desde Turquía en un avión militar alternativo, mientras la Casa Blanca decía que estaba a bordo del Air Force One. Si miran el video de ese día ahora, pueden ver cómo se desarrolló esta misión clandestina. Se vio al presidente Trump abordando el Air Force One a las 8:24 p.m. hora local el 8 de julio. Pero en realidad, según el Post, y pueden verlo aquí, Trump y varios de sus asesores fueron trasladados en secreto minutos después a este camión de catering del aeropuerto que fue elevado y posicionado en una puerta fuera de la vista de las cámaras. El Post informa que el presidente iba en ese camión de catering al alejarse del Air Force One a las 8:30 p.m., llevándolo en secreto a un C-32A. Usaron el Air Force One como señuelo con reporteros que creían que el presidente seguía allí junto al personal de la Casa Blanca que ven subir aquí a la derecha. Ahora, todavía no está claro, como señala el Post esta noche, cómo fue transportado el presidente desde ese otro avión secreto de regreso al Air Force One después de que aterrizó. Ven aquí, los reporteros captaron al presidente bajando del avión en el que pensaban que acababa de volar con ellos al Reino Unido y se le ve bajando las escaleras justo antes de las 11:00 p.m. Después de saludar a los miembros del servicio estadounidense en la pista, Trump subió al nuevo Jet Air Force One. Ese es el que el gobierno de Qatar le dio al presidente y luego voló de regreso a Washington. Ahora, el avión al que se sube aquí no debe confundirse con el antiguo señuelo del Air Force One ni con el avión militar en el que voló en secreto. Bueno, ahora van entendiendo ustedes por qué esta historia está causando semejante revuelo. Pero miren, hay una pregunta que a mí me parece incluso más interesante. ¿Cómo nos estamos enterando de todo esto ahora? Porque recuerden algo, ha pasado más de un mes y durante ese tiempo pues fueron apareciendo pequeñas piezas de todo este rompecabezas. Hasta que finalmente alguien decidió contar lo que realmente había ocurrido. La investigación que acaba de publicar The Washington Post está firmada por varios analistas y ellos dicen haber reconstruido la operación utilizando material que revisó el periódico, además del testimonio de dos funcionarios, uno que estaba familiarizado con el operativo y otra persona con conocimiento del viaje presidencial. Ambas fuentes, pues obviamente hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para discutir el tema. Es decir, esto no apareció porque la Casa Blanca decidió hacer una rueda de prensa y explicar la situación. No, la historia salió desde dentro. Miren, de hecho, anoche uno de los periodistas del Washington Post, Dan Lamott, dijo algo bastante revelador en CNN. Explicó que parte de esta información llegó al periódico porque había personas que consideraban que existía un vacío en lo que el público sabía sobre lo ocurrido y que ese vacío debía ser aclarado. Y eso cambia bastante las cosas porque The Washington Post, bueno, contactó posteriormente a la Casa Blanca con todos los detalles de lo que había encontrado y una lista de preguntas. La respuesta del director de comunicaciones, Stephen Chung, fue defender las medidas de seguridad y sostener que utilizan todas las herramientas disponibles para proteger al presidente frente a las amenazas. Y el Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca y el Servicio Secreto remitió las suyas a la Casa Blanca y al Pentágono. Todos se tiraron la pelotica de aquí para allá. Pero aquí viene lo interesante, miren, las pistas ya estaban ahí, porque el misterio no apareció completamente de la nada. CBS ya había comenzado a tirar del hilo. El 10 de julio, apenas 2 días después del viaje, CBS informó que el servicio secreto había recomendado que Donald Trump abandonara Turquía utilizando el antiguo Air Force One en lugar del nuevo avión procedente de Qatar. ¿Su fuente? Bueno, personas que habían sido informadas sobre la situación. CBS señalaba que el viejo aparato disponía de sistemas seguros de comunicación y sofisticadas defensas militares. Pero todavía faltaba algo.
¿Qué amenaza justificaba semejante precaución? Y ahí llegó otra pieza. El 25 de julio, CBS informó que funcionarios estadounidenses les habían confirmado que Trump había abandonado Turquía bajo una amenaza creíble procedente de Irán y de grupos aliados. Entonces ahí ya teníamos una fotografía bastante inquietante. Donald Trump había cambiado de avión, el servicio secreto había intervenido y existía una amenaza iraní creíble. Pero todavía no sabíamos lo del camión. O sea, no sabíamos que Trump había salido del avión después de subir frente a las cámaras. No sabíamos que había sido trasladado secretamente al C-32A. Y sobre todo no sabíamos que el Air Force One, que salió de Turquía con periodistas y personal de la Casa Blanca, estaba funcionando como señuelo. Eso es precisamente lo que acaba de revelar The Washington Post. Pero amigos y amigas, hay una razón por la que esta historia me parece muchísimo más importante que simplemente ver al presidente de los Estados Unidos escondido dentro de un carrito de comidas. Para entender por qué tuvieron que sacar a Trump de Turquía de esa manera, hay que mirar lo que está ocurriendo ahora mismo con Irán. Porque durante meses escuchamos desde Washington que Irán estaba contra las cuerdas, que su capacidad militar había sido destruida, que había sido debilitado, que Estados Unidos tenía la ventaja. Pero hoy tenemos una realidad bastante más complicada. Reuters informa que el lunes, solamente el lunes, 6 embarcaciones atravesaron el estrecho de Hormuz, 6. Antes de esta guerra podían pasar aproximadamente 130 o 140 barcos diarios. Eso significa que Irán quizá no controle militarmente toda la región, pero ha conseguido algo tremendamente importante: convertir uno de los pasos marítimos más importantes del planeta en un lugar donde las navieras tienen miedo de entrar. Y eso es poder. No necesariamente poder para derrotar a Estados Unidos en una guerra convencional, eso sería otra discusión. Pero sí poder para imponer costos, para paralizar rutas, para disparar seguros, para alterar el mercado petrolero y sobre todo para obligar a Washington a reaccionar. Y miren estas imágenes que están circulando hoy. Una cuenta especializada en información sobre el estrecho de Hormuz asegura que muestran zonas costeras iraníes cubiertas de petróleo después de los últimos incidentes con petroleros. Yo todavía no puedo verificar independientemente que estas imágenes correspondan exactamente al lugar y las circunstancias que afirma esa cuenta, pero lo que sí está confirmado es que el problema ambiental existe. Tanker Trackers detectó mediante imágenes satelitales un derrame de al menos 47 kilómetros cuadrados después de uno de los ataques recientes en Hormuz. Es decir, la guerra ya no está solamente cayendo sobre bases militares, está cayendo sobre el mar. Y ahí aparece la contradicción brutal de todo esto. Porque Irán puede estar demostrando que todavía tiene capacidad para hacer daño. Pero ese daño también está llegando literalmente a sus propias costas. Y ahora volvemos a Donald Trump. Con todo esto sobre la mesa, regresemos por 10 segundos a aquel aeropuerto de Turquía, porque ahora aquel camión de catering adquiere otro significado. El presidente de la mayor potencia militar del planeta tuvo que desaparecer del avión presidencial. El Air Force One tuvo que convertirse en señuelo. Periodistas y funcionarios fueron enviados por una ruta, mientras Trump salía secretamente por otra. ¿Por qué? Porque los responsables de su seguridad consideraron suficientemente seria una amenaza vinculada a Irán como para montar toda aquella operación. Entonces quizá la pregunta no sea si Irán puede derrotar militarmente a Estados Unidos. Probablemente esa sea incluso la pregunta equivocada. La pregunta es, ¿puede Irán imponerle a Estados Unidos un costo político, económico y de seguridad suficientemente alto como para obligarlo a cambiar sus cálculos? Porque si tenemos un estrecho de Hormuz funcionando a una fracción de su tráfico habitual, petroleros atacados, derrames de petróleo, negociaciones estancadas y al presidente de los Estados Unidos siendo trasladado secretamente de un avión por una amenaza de Irán, entonces algo ha cambiado en esta guerra. No necesariamente quién es más poderoso, eso sería demasiado simplista. Ha cambiado algo quizá más importante. ¿Quién está obligando al otro a reaccionar? Hay otra sensación y es que últimamente está ocurriendo algo bastante curioso en Washington. Estamos descubriendo hoy cosas que sucedieron hace semanas y también estamos descubriendo otras que sucedieron hace casi una década. Porque mientras aparece esta historia sobre cómo se ocultó el verdadero paradero de Donald Trump en Turquía, han salido a la luz documentos previamente clasificados del FBI que revelan otra historia que permaneció durante años prácticamente escondida a plena vista. En mayo del 2017, después de que Donald Trump despidiera al director del FBI, James Comey, el FBI abrió dos investigaciones diferentes.
Una buscaba posibles delitos, pero había otra, una investigación de contrainteligencia directamente sobre Donald Trump. Escuchen cuál era la pregunta que intentaban responder. Según uno de los memorandos, ahora ya desclasificados, querían determinar si Donald Trump estaba o había estado dirigido, controlado o coordinando actividades con Rusia, de una manera que pudiera representar alguna amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero aquí viene lo increíble. Esa investigación nunca llegó realmente a despegar. Al día siguiente nombraron a Robert Mueller. Mueller investigó posibles delitos relacionados con la interferencia rusa, la campaña de Trump y una posible obstrucción de la justicia. Pero el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, no le encargó investigar aquella cuestión más amplia de contrainteligencia. ¿Por qué? Bueno, aún no se sabe. No se sabe la situación por qué se dio así. Y cuando Mueller publicó su famoso informe en 2019, concluyó que no había encontrado pruebas de una conspiración entre la campaña de Trump y Rusia, pero su informe no contenía una evaluación sobre si los vínculos personales de Donald Trump con Vladimir Putin representaban un riesgo de contrainteligencia. No porque hubiera determinado que Trump era un agente ruso, eso jamás se demostró, sino porque aquella era una pregunta diferente. Bueno, y ahora sabemos que la investigación destinada específicamente a responderla quedó relegada. ¿Y saben cuándo se cerró aquella investigación? Antes de que Mueller compareciera ante el Congreso en julio del 2019. O sea, lo sorprendente es que cuando Mueller declaró, sus respuestas dejaron abierta la posibilidad de que aquella investigación de contrainteligencia todavía pudiera estar funcionando. Miren, los documentos publicados ahora muestran que había sido cerrada más de 3 meses antes. Y aquí volvemos exactamente al punto con el que comenzamos este video. Con Donald Trump en aquel aeropuerto de Turquía, todos vimos una cosa, mientras detrás estaba ocurriendo otra. Solamente después conseguimos completar el rompecabezas. Con Rusia ocurre algo parecido, aunque sea una historia completamente diferente. Casi 10 años después seguimos descubriendo qué investigó realmente el FBI, qué dejó de investigar y por qué. A veces el problema de Washington no es solamente lo que ocurre, es cuánto tiempo tenemos que esperar para enterarnos de lo que realmente ocurrió. Amigos y amigas, si después de este video sienten que entendieron un poquito mejor cómo se mueven realmente los hilos de la política en Estados Unidos, bueno, como muchas veces lo que vemos frente a las cámaras es apenas una parte de la historia, y cómo incluso los hombres más poderosos del mundo, esos que proyectan fuerza, seguridad y control, a veces también tienen que, digamos, esconderse en un camión de comida para que nadie sepa dónde están. Entonces, si es así, apoyen ese trabajo porque detrás de cada uno de estos videos pues hay horas buscando documentos, contrastando versiones y sobre todo tratando de separar lo que realmente ocurrió de lo que simplemente alguien quiere que creamos que ocurrió. Y si este canal les ayuda precisamente a hacer esa diferencia, bueno, entonces vale la pena seguir construyéndolo juntos. Nos vemos en la próxima jugada política. Como siempre, un abrazo fuerte para todos y muchas bendiciones. Hasta pronto.